El peronismo es un movimiento histórico, un fenómeno sociológico y político que se desarrolla sobre el final de la Segunda Guerra Mundial en la Argentina. Intenta ser una propuesta superadora de los dos modelos imperantes. El liberalismo, nacido con las revoluciones norteamericana y francesa, y el comunismo pensado por Marx y Engels, pero concretado en la revolución bolchevique rusa. Este movimiento argentino, además de generar un nuevo modo de ver y pensar el Estado, también va a desarrollar un nuevo modelo de análisis social, constituyendo su propio sostén filosófico, doctrinario e ideológico. Se va a dar en llamar el justicialismo. Sobre su formulación y sus contenidos vamos a conversar en este encuentro. Los pensadores liberales, para estudiar a la sociedad, van a utilizar un modelo abstracto en el que dividen a los habitantes en clases sociales. Estas clases sociales compiten entre sí para imponerse la una sobre la otra. Y esta competencia es el motor que impulsa el progreso social. Esto último es lo que conocemos como la lucha de clases. Estamos hablando de finales del siglo XVIII, 1775, Revolución Norteamericana, 1789, Revolución Francesa. Los abusos de la nobleza y el absolutismo monárquico van a generar la reacción de una clase que se había conformado alrededor de los castillos, los llamados burgos. Está compuesta por artesanos, profesionales, cambistas y comerciantes. Estas personas han accedido a la Ilustración, o sea que han leído a Rousseau, a Locke y a Montesquieu, y cuentan con una gran riqueza económica. Los costos de las guerras y los privilegios de la nobleza son solventados con el dinero de los burgueses y el esfuerzo, la salud y la vida de los campesinos, que ni siquiera son considerados una clase social. La burguesía, con la ayuda del campesinado, impone la revolución y se queda con los bienes y aún con los privilegios que le arrebata al antiguo régimen. Y para defenderlos va a desatar una nueva lucha con la clase excluida del sistema, mucho más dura y mucho más cruel. El mayor aporte del liberalismo, indudablemente, son los conceptos que incorporan al derecho positivo la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y en Francia la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Se consagran allí los derechos individuales, los derechos de participación política, las garantías procesales para las cuestiones penales y sobre todo una gran defensa del derecho de propiedad. Se conforma un Estado como detentador del poder para gobernar y como se presume al hombre bueno por naturaleza, solo tendrá el Estado la función de garantizar los derechos individuales del ciudadano. Se pone en práctica también el principio de Montesquieu republicano sobre la división de poderes. A mitad del siglo XIX, Marx y Engels, usando el mismo modelo de análisis que los liberales, van a hacer una fuerte crítica a los resultados del capitalismo. La burguesía es la nueva minoría dominante y ha generado la exclusión y la explotación de la mayoría del pueblo, que está compuesta por campesinos, trabajadores industriales e indigentes. Marx va a definir a este grupo como el proletariado y percibe que carece de conciencia de clase, lo que le impide luchar por una sociedad que lo incluya. Va a plantear también otro de los temas medulares de su teoría, que es el hecho de que la propiedad de los medios de producción esté en manos de los privados. Enuncia también Marx el concepto de plusvalía, por el que considera que el verdadero valor de los productos está en la mejora que le da el trabajo del hombre, ya sea sobre la materia prima o sobre la tierra. A pesar de toda esta crítica, recién en el siglo XX se ha de producir el advenimiento al poder del comunismo. En 1917, la Revolución Rusa. Es indudable que esta revolución tiene una trascendencia tal para la historia del mundo que merece una jornada aparte.
Lenin aportará el concepto de dictadura del proletariado y Trotsky el de revolución permanente. Ambos, junto a Stalin, serán quienes desarrollen y consoliden la revolución bolchevique. El andamiaje teórico del marxismo-leninismo se impone en la praxis por medio del terrorismo de Estado, el mismo que usó Robespierre en la Francia de 1789. Considerando que el hombre es malo por naturaleza, los medios de producción estarán en manos del Estado. Habrá un partido único y los derechos individuales sufrirán los abusos de una nueva minoría dirigente a la que se la denominará la burocracia estatal partidaria. Indudablemente la revolución le permitió crecimiento económico y desarrollo tecnológico a Rusia y al bloque soviético hasta la caída del muro. Pero sin embargo, ello no alcanza para encontrar un modelo de organización social en el que el hombre pueda realizarse plenamente. El gran aporte del comunismo es la inclusión de los trabajadores a la participación política y a hacer visibles los derechos económicos y sociales. Sin embargo, al igual que las potencias del régimen capitalista, se transformará en un imperio que someterá a otros pueblos y a otras naciones. El justicialismo entonces es una doctrina alternativa al liberalismo y al marxismo. Ya hemos visto que las mismas no han logrado generar un modelo social que permita la realización de todos los miembros de esa sociedad. Perón considera que el problema radica en el modelo de análisis que ambas doctrinas han utilizado. La idea de dividir al pueblo en clases y sobre todo la de fomentar la lucha de clases son de por sí ideas disgregantes. La resultante de este modelo es que la clase que se impone se transformará en la nueva minoría dominante. Se va a apropiar de los bienes y los privilegios de la clase derrocada y para conservarlos va a excluir, va a someter y va a explotar al resto del pueblo, valiéndose del Estado para proteger esos privilegios. Esto genera una constante tensión que es motivada por el odio, el egoísmo, la venganza y el ansia de someter al otro. Partiendo de allí, Perón va a tomar el modelo de análisis aristotélico-tomista. Dice Aristóteles que el hombre es un ser social por naturaleza y solo alcanza su realización dentro de una sociedad. El núcleo básico social es la familia y a partir de ella se constituirá la polis. La felicidad se alcanza desarrollando las virtudes del hombre y controlando sus defectos. Esa sociedad debe ser la guía hacia el fin. Por su parte, Santo Tomás de Aquino plantea que el hombre es un ser complejo, de alma y de materia, y para su realización deberá desarrollarse integralmente, tanto en lo espiritual como en lo material. El marco de realización del hombre es la sociedad, pero para que los hombres logren ser virtuosos, la sociedad debe fomentar esas cualidades. Partiendo de este modelo teórico, Perón plantea que el Estado debe constituir ese marco que permita la realización. Para ello deberá promover el progreso integral de la nación, generando tanto el crecimiento espiritual del pueblo como el desarrollo económico y social, sustentado en la justicia y en la equidad. Argentina, por su historia, tiene una fuerte tradición liberal y en el imaginario popular están arraigados los derechos individuales, políticos y el derecho de propiedad privada. Por lo tanto, estos derechos deben ser fomentados, protegidos y respetados. Sin embargo, la experiencia mundial indica que el ejercicio abusivo de esos derechos ha generado exclusión y conflictividad social. Para resolver esta desigualdad fáctica en el ejercicio de los derechos, Perón va a consagrar e institucionalizar los derechos sociales, colectivos y culturales, que garantizan el acceso de toda la comunidad a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda digna, a la seguridad social y al bienestar general. Perón considera fundamental consolidar la armonía social y pone el acento en la unión entre las fuerzas del trabajo y del capital, que será la manera de lograr el desarrollo económico y social. Para conciliar los legítimos intereses de cada sector hay que hacer una justa y equitativa distribución de la riqueza. Es lo que Perón
define como justicia social. El Estado será el garante de este acuerdo para lograr el gran objetivo común, la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. Pero para lograrlo es necesario declarar la independencia económica, pues el predominio de intereses extranjeros es un mal que arrastra históricamente la Argentina, sobre todo de Gran Bretaña y Estados Unidos. Desde 1946 a 1955, Perón puso en marcha este modelo ideológico y demostró que era viable y exitoso. Y lo hace por el sistema democrático, a diferencia de las revoluciones francesa y la rusa, que lo hicieron por la fuerza.